En este ejercicio voy a derivar la función f que depende de t es igual a 20 más 60 por e a la potencia menos 0.107695 por t. Entonces lo primero que observo es que se trata de una suma, es decir, se tienen dos términos. Este sería el primer término y este sería el segundo término. Entonces voy a empezar por decir que la derivada de f de t la voy a escribir así, con notación de Lagrange, f' de t va a ser igual, y voy a derivar cada uno de estos dos términos de la función. Entonces en primer lugar tengo la derivada de 20, luego aquí tengo más, y aquí voy a separar lo que es la constante de este número de Euler. Entonces voy a separar 60, que es la constante, y 60 por la derivada de e a la potencia menos 0.107695 por t. Entonces esta derivada que se observa aquí es una derivada sencilla que corresponde a la derivada de una constante. Y se sabe por las fórmulas que la derivada de una constante es 0. Entonces aquí la derivada de 20, al ser una constante, será el resultado 0. Para resolver esta derivada que aparece aquí, es la derivada de e. Entonces del formulario voy a utilizar la fórmula que aparece aquí como la fórmula número 27. La voy a volver a anotar por acá. Esa fórmula dice que la derivada de e a la potencia u va a ser igual a la misma e a la potencia u por la derivada de u. Entonces esta es la fórmula que voy a utilizar para derivar a esta parte. Y es la misma fórmula que aparece acá, solo que aquí la fórmula está escrita con notación de Cauchy, pero es lo mismo. Entonces en el siguiente paso tengo que la derivada de f va a ser igual, como ya mencioné, la derivada de una constante es 0, por lo que aquí en el siguiente paso ni siquiera escribo ese resultado de 0. Luego voy a tener más 60, entonces este 60 positivo lo anoto aquí. Y para resolver esta derivada con la fórmula que ya se mencionó, se identifica aquí que el valor de u va a ser este exponente. Entonces todo esto va a ser el valor de u. Entonces dice la fórmula que la derivada de e a la u, que es esto que está aquí, derivada de e a la u, va a ser igual a e a la u. Entonces aquí voy a anotar 60 por e a la u, y todo esto es u, entonces aquí lo anoto. Entonces el valor de u es menos 0.107695 por t. Y luego menciona la fórmula que ese valor de e a la u, que es este que está aquí, se tiene que multiplicar por la derivada de u. Entonces aquí tengo esto que es e a la u, que va a multiplicar a la derivada de u, pero u es esto que está aquí. Entonces va a quedar así: derivada de menos 0.107695 por t. Entonces para obtener esta nueva derivada que aparece aquí, voy a utilizar la fórmula que aparece aquí como la fórmula número 3, la cual dice que la derivada de una constante k por una variable t va a ser igual a la constante k por la derivada de la variable, que en este caso es la variable t. Y esto únicamente va a ser igual a la constante k. Entonces esta fórmula que aparece aquí es la misma que aparece aquí como la fórmula 3, solo que en lugar de utilizar la variable x que aparece acá, estoy utilizando la variable t para adecuarla a la variable que aparece aquí en este ejercicio. Y también, en lugar de utilizar la notación de Leibniz que aparece aquí, estoy utilizando la notación de Cauchy. Pero el significado es exactamente el mismo. Entonces si yo derivo esto usando esta fórmula, tengo que separar la constante, que es todo esto que estoy encerrando aquí, de la variable t. Entonces si separo va a quedar así: menos 0.107695, que es la parte de la constante, por la derivada de la variable,
que en este caso la variable es t. Entonces queda por la derivada de t. La derivada de t con respecto de sí misma es 1, por lo que la multiplicación de esta constante por 1 pues simplemente va a resultar la constante que menciona la fórmula. Entonces el resultado de esta derivada únicamente es la constante, que es menos 0.107695. Aquí hice la explicación un poco larga solo por mencionar la fórmula que se tiene que utilizar, pero con la práctica este tipo de derivadas sencillas se resuelven casi mentalmente, multiplicando a la constante por el exponente 1 que tiene la variable. Entonces si multiplico esta constante, menos 0.107695, por el exponente 1 invisible que tiene la variable t, me da como resultado este menos 0.107695. Entonces ahora lo que voy a hacer en el siguiente paso, tengo que la derivada de f va a ser igual. Voy a multiplicar este 60 que está aquí por lo que resultó de esta derivada. Entonces va a quedar este 60 por este número negativo, lo escribo en esta calculadora así, con esta tecla, menos 0.107695. 0.107695. Y esto me da como resultado menos 6.4617. Entonces aquí escribo que la multiplicación de 60 por el resultado de esta derivada dio menos 6.4617. Y falta escribir que esto está multiplicando a la e, la cual está elevada a la potencia menos 0.107695 por t. Entonces, este sería el resultado de la derivada de f con respecto de t. Gracias por su atención.